Bueno, Vladimir, comentábamos al principio también que uno de las noticias o de los hechos relevantes de esta semana en el escenario político es la visita de Michelle Bachelet. Ya dentro de unas horas, el próximo Sí. miércoles estará acá. Porque en relación a esta visita se han creado muchas expectativas. Se ha dicho que no venía, se ha dicho que viene, se le cuestiona en algunos sectores porque fue una mujer con una posición de izquierda. Y bueno, se dice que tiene vinculaciones o simpatías con el gobierno, con el Maduro, y que eso impide pues que su viaje profundice en las investigaciones que ya viene haciendo su organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Ahora, hay que destacar lo siguiente, en primer lugar, que ella viene a observar, pero ella no es la que, lo que vea va a ser un informe, el informe lo hacen los expertos, los técnicos. Que ya presentaron un Que preinforme. ya presentaron un informe y ella simplemente, pues seguramente va a observar y a corroborar eso. Ahora, Y seguramente también, a buscar decisiones, Manuel claro, Felipe, que también es importante. ahora ahí hay varias cosas. Por ejemplo, es evidente que en Venezuela existe un cuadro crítico de los derechos humanos. Está el tema, por ejemplo, de los presos políticos, de los maltratos, de las torturas, los casos de muertes que han ocurrido, ¿no?, en los establecimientos penales, y todo eso es una violación de los derechos humanos. Pero también está, y eso hay que advertirlo porque de repente podría, cuando se vaya la señora Bachelet y aparezcan algunos informes, llamar la atención, y algunos, como dices tú, ¿no?, de los radicales o de los extremos digan, bueno, no dijimos. También para las Naciones Unidas, en su gran mayoría, la aplicación de sanciones económicas contra un país es violación de los derechos humanos. Y entonces no tiene nada de raro que el informe diga efectivamente, aquí se violan los derechos humanos, no hay el debido proceso, ha habido casos de muerte en las cárceles, pero también mucho de la situación que viven en este momento los venezolanos, en términos de carencia, en términos de escasez, en términos de dificultades económicas, obedece a la aplicación de medidas que, de acuerdo a las Naciones Unidas, también implican una forma de violación a los derechos humanos. Bueno, que ha servido, pero de paso esas medidas han terminado sirviendo para que los gobiernos se recuesten de ellas y entonces cualquier cosa que pasa, bueno, el bloqueo. No hay medicamentos en los hospitales, el bloqueo. La alcaldía de Caracas no limpia la basura en San Bernardino, por ejemplo, que hay bastante, el bloqueo. Los camiones de la basura no recogen la basura, el bloqueo. O sea, también hay esa tentación y por supuesto que eso podría estar allí, pero tú has dicho algo importante con respecto a la visita de Michelle Bachelet. Ella no es que ella viene a hacer un informe, ya ella sabe lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que esa visita, en todo caso, lo que busca es lograr compromisos del gobierno de Nicolás Maduro con ciertas medidas, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de la liberación de unos presos políticos, ¿no? El hecho que los presos reciban su visita, por ejemplo, caso del general Baduel, que no lo dejan ver, o el caso de Edgar Zambrano, que tiene que pedírsele el favorcito, alguien del gobierno va a decir, oye, vale, déjamelo ver un ratico, como si eso fuera una concesión, cuando es un derecho. Entonces, esos son temas que están allí, y también están los derechos sociales del pueblo venezolano, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, todos esos son derechos que tienen que, bueno, la libertad de expresión también es un derecho, las limitaciones que hay. Bueno, imagínate, por ejemplo, yo hoy en la radio, bueno, tengo varios días en la semana, se lo digo al presidente Nicolás Maduro, pues, no sé si ve el programa, pero alguien que se lo diga, caramba, es difícil hacer programas de radio, por ejemplo, se toman las medidas de hacer cadenas casi que todos los días de la semana, a la misma hora, ¿verdad? Y bueno, no sé. Eso me pasaba a mí. Bueno, cosas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, entonces hay temas de eso. La estrategia de Maduro hacia la oposición está como más o menos clara, pero la estrategia de la oposición frente a Maduro también está clara. Cada vez ¿Tú crees que está clara? Fíjate, eso pareciera que no está claro. Vamos un momentico, ya va, calma, cordura. Siente, agárrense las manos un momentico ahí, agárrate, por favor. No vale, tú tienes complejo José Luis Rodríguez. No, para que estés tranquilo, para que estés tranquilo. Fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. En el caso de la denuncia, a Cuba siempre la acusaron de violación de los derechos humanos. Fue la campaña del imperio contra la isla revolucionaria, por todos lados. Declaraciones en La Haya, denuncias permanentes desde Miami sobre muertes, etcétera. Y los cubanos les revaló eso y siguieron adelante. En el caso de Venezuela ha sido muy fuerte la denuncia sobre Nicolás Maduro. Bueno, ahí están las cifras de las manifestaciones, de los presos, de los exilados. Las personas sometidas a juicio. Sí, de los tribunales, de cómo se manejan los tribunales, las declaraciones a ponte, cuando se fue a Miami, dijo, no, eso lo decidían en la vicepresidencia. Todo eso está ahí. Y de alguna manera ese es un hueco que tiene el gobierno, porque en vez del gobierno
dar la discusión interna sobre el tema de la democracia, el socialismo en democracia, el gobierno tiende siempre a cerrarse y a ponerse duro frente a las exigencias de la sociedad. Eso es un buen debate frente a la Bachelet, eso que tú estás señalando, no solo el problema de las cárceles, de la libertad de expresión, sino del pueblo de Venezuela, que ahora está de para atrás, no tiene derecho a las nuevas ¿No tecnologías. estás de acuerdo con que venga Michelle Bachelet? Claro, Yo sí. también estoy de acuerdo, yo creo que se le da la bienvenida. Pero además se ha el gobierno pedido, tiene que entender que eso se es le un ha hueco pedido. de él, que la presencia de Bachelet a quien pone en riesgo es al gobierno, no a la oposición. No, O pues, estás equivocado. No, Bueno, claro. claro. Pero es que no es un tema de riesgo, no, es un tema de que Venezuela se ponga derecho en ese campo. O sea, para que a la alta comisionada de Naciones Unidas, aunque la acusen de ser amiga del gobierno de Nicolás Maduro, para que ella venga a Venezuela es porque en Venezuela la situación es grave, ella no va a cualquier lugar, ella está buscando el país visitar. Ella ha sido muy dura. El informe que hizo la comisión que envió las Naciones Unidas de Venezuela previo a esta visita, pues un informe donde se habla con complejos detalles de las violaciones Pero a de mí me derechos gusta humanos. como tú estás No, y planteando el además asunto, ella es una los temas mujer. del venezolano, de los problemas del venezolano, de todas las deficiencias en servicios, en derecho a alimentación, educación, que en Venezuela se ha retrocedido. Yo eso lo convertiría en el caso, aparte pues de las denuncias sobre los presos políticos, sino lo que le ha pasado al país. Bueno, la situación de las Tiene que hablar cárceles, del por país, ejemplo. claro. La situación, por ejemplo, fíjate, tú, el fin de semana yo bajé a La Guaira. Y entonces, qué casualidad, gobernador García Carneiro, mosca con eso, qué casualidad que los policías paran es puro muchacho. ¿Eh? Y qué casualidad que siempre hay denuncias de matraca, porque bueno, muchachos van bajando a la playa y entonces los paran. Tú ves la fila de carros que la policía los para para hostigarlos y martillarlos, chicos. Y eso todo el mundo lo sabe que ocurre. Entonces, bueno, eso revela un problema de institucionalidad, que hay que reconstruir, de descomposición, hay que reinstitucionalizar Que el los país. policías, chicos. como no les alcanza la plata, empiezan a buscar todo el mundo en el país a ver cómo sobrevive. Bueno, ¿No eso es así, señor terrible. Manuel Felipe? Claro, esa es la economía de los achaqueos, que ya es de todo la economía. Tú viste ¿no? lo que dice Data Analysis. 83% de los venezolanos tiene relación o ha tenido relación en los últimos meses con el CLAP. Sí, que recién hoy estuvo Sí, Luis Vicente. la mayoría de la gente ¿por qué el país no termina hundido? Bueno, porque las remesas que están entrando de los Estados Unidos en Venezuela, los 7.000 millones, imagínate tú, mucho más de lo que entran en Cuba. Y entonces toda la gente tiene un respirito, baja el bachaqueo, las distintas fórmulas de sobrevivencia que ha encontrado la gente. Ahora, ¿la gente está conforme con eso? No, No necesariamente. Pero la gente quiere un cambio, todo el mundo quiere un cambio. Ahora la gente quiere un cambio electoral y los factores políticos lo que quieren es caerse a trompar. Pero fíjate, incluso en la encuesta de Data Analysis, de Seguías, de Data Incorp, hay un dato interesante. ¿Cómo crece el número de personas que creen que se debe ir a una solución electoral, incluso aunque sea de primero la elección de la Asamblea Nacional? Que vi ese dato allí, me llamó la atención. Me llamó la atención. Mira, me están haciendo señas de que tenemos, o no sé si es que el camarógrafo está de acuerdo, me está haciendo señas de que vamos a la pausa. No, le está. Sí, yo estoy de acuerdo. Ah, no, es que estamos a se la va a pausa. meter aquí a discutir con nosotros. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.